Muy buenos días para todos. En el marco de las primeras jornadas virtuales les traemos esta charla conocida como Métodos para la estimación de reservas de hidrocarburos y agradezco nuevamente al capítulo estudiantil ESP del Instituto Politécnico Nacional de México por esta oportunidad. Ante todo vamos a ver los fundamentos, metodologías y casos reales, los cuales abarcan en fundamento lo que es un volumen prospectivo, qué es un recurso contingente, qué son reservas y cuál es su clasificación. Posteriormente veremos la metodología, entre lo que destaca el cálculo del volumen original en sitio, también conocido como POES, petróleo original en sitio. Asimismo, hablaremos acerca de los métodos para estimar cuánto se puede extraer de ese volumen original en sitio, de los cuales destaco la analogía, la declinación de producción, el balance de materiales y la simulación numérica de yacimiento. ¿Son los únicos métodos existentes? No, hay otros, pero para efectos de esta presentación solo mencionaremos y hablaremos de estos. Asimismo, he tenido la oportunidad de trabajar en la estimación de reservas en 13 yacimientos. Todos los yacimientos en los cuales he trabajado en la cuantificación del volumen original en sitio y en el volumen que se puede extraer junto al volumen remanente presente al momento de la estimación han sido costa afuera. Y para hoy, a pesar de que les muestro 3 casos en lago, les vamos a mostrar solamente un caso. Entonces comencemos con los fundamentos básicos. Y la primera definición que vamos a hablar es un volumen prospectivo. ¿Y qué es un volumen prospectivo? Es básicamente una zona donde potencialmente haya una acumulación importante de hidrocarburos. ¿Y cómo se puede determinar esto? Bueno, simplemente con analogía. Si se tiene una caracterización de una cuenca sedimentaria, se puede hacer ciertas correlaciones hacia una zona y determinar si potencialmente esa zona sea acumuladora de hidrocarburos o no lo sea. Asimismo, hay otras técnicas tales como la geología de superficie e imágenes satelitales. ¿Cómo que las imágenes satelitales? Se preguntarán. Bueno, cuando uno ve a través de los satélites ciertas fotos que demuestran que hay como menes que no son más que el afloramiento del hidrocarburo hasta la superficie, se puede presumir que hay una acumulación importante de hidrocarburos que se haya desplazado a través de un plano de fallas o que simplemente no hay una roca sello en esa porción de ese volumen prospectivo tentativo, indicándome que en esa zona puede haber una acumulación de hidrocarburos y debo ir a perforarla. Ahora, cuando se va a perforar se tienen dos visiones, una positiva y una negativa. ¿Qué significa esto? Bueno, bajo la visión negativa es que cuando se perfore esa zona donde potencialmente hay hidrocarburos, salga el pozo seco, es decir, que no contacte con petróleo. Pero si uno tiene esa visión negativa, no va a ir a perforar, porque la perforación de un pozo incluye lo que son costos elevados, riesgo, y si no se tiene la cuantificación y certidumbre necesaria para saber que el pozo probablemente salga positivo, es decir, que contacte con hidrocarburos, no se va a perforar el mismo. Ahora, hay otra definición muy interesante acá, que es un recurso contingente. ¿Y qué son estos recursos? Básicamente son acumulaciones probadas con la perforación de un pozo. Pero esta acumulación presenta ciertas barreras y o limitantes para ser extraída. Y surge la interrogante, ¿cuándo se deja de ser un volumen prospectivo y cuándo pasa a ser un volumen o un recurso contingente? Bueno, simplemente con la perforación del primer pozo que contacte hidrocarburos. Es decir, antes de la perforación simplemente tenemos un volumen prospectivo porque no hemos probado esa zona. Pero al perforar y conseguir hidrocarburos, quiere decir que ya tenemos un recurso contingente. ¿Y por qué es contingente? Bueno, básicamente porque puede haber ciertas barreras técnicas o económicas para evitar que el proyecto sea viable. ¿Y cuáles son estas limitantes? Bueno, puede ser permisología del Estado. En Venezuela, por ejemplo, se tienen dos figuras para explotar. La primera, si es un yacimiento de petróleo, se debe hacer una concesión con el Estado bajo la figura de una empresa mixta, es decir, una alianza, donde el Estado, la Petrolera Estatal de Venezuela, debe poseer al menos el 51% de las acciones, si no, la transnacional que venga a invertir no va a poder desarrollar y explotar ese campo o ese yacimiento. Bajo la figura licenciataria, esto nada más se aplica en yacimientos gasíferos. ¿Y cómo se obtiene esto? Básicamente, en yacimientos gasíferos, la empresa transnacional tiene el 100%
de concesión para el desarrollo de los campos y o yacimientos de gas. ¿Qué ocurre? Que todo el condensado es del Estado, a pesar de que lo explote otra empresa, aunado a ciertas regalías y convenios que se deben llevar a cabo para saber cuánto es el margen que se le debe pagar al Estado. En regalías del gas, usualmente en Venezuela es del 20%, regalías del petróleo 30% y del impuesto sobre la renta, es decir, sobre el derecho del subsuelo, se tiene un 50%, que esos son los costos que se debe incluir para sacar cuánto es la ganancia neta de producción. Ahora, ¿qué ocurre si se tiene la permisología del Estado, pero no se cuenta con la tecnología suficiente para drenar esos recursos? Bueno, eso es un problema que se presentó hace 20 y 30 años, antes de la perforación de pozos horizontales y antes de la utilización del fracturamiento hidráulico, donde se tenían yacimientos conocidos como yacimientos no convencionales que no eran desarrollados porque no se contaba con la tecnología suficiente. Pero con el auge en los últimos 20 años de las tecnologías anteriormente mencionadas, ya se puede desarrollar esa clase de yacimientos y está demostrado que si los precios del petróleo proporcionan un buen margen de ganancia, pueden ser comercialmente explotables. Asimismo, el mercado. ¿Qué ocurre si tenemos la permisología y la tecnología pero no tenemos a quién venderlo o simplemente el proceso es tan costoso que no resulta viable? Bueno, simplemente no se puede explotar y se debe dejar esos hidrocarburos en el subsuelo hasta que alguna fluctuación en el mercado se estabilice o incremente los precios del petróleo para volver rentable el proyecto y allí sí ir a una fase de explotación. Ahora, otra limitante es la infraestructura. ¿Qué ocurre si tenemos la tecnología, el Estado, tenemos a quién vendérselos, pero no tenemos dónde depositar, almacenar, distribuir y disponer los fluidos producidos? Eso es una limitante importante, porque las obras de infraestructura son proyectos largos y muy costosos. Y por último, la información. Esta es una de las limitantes principales porque siempre se debe perforar no solo un pozo, sino un conjunto de pozos para conocer qué tan grande o tan pequeña es esa acumulación de hidrocarburos y cómo se va a drenar la misma. Si ya conocemos esto, vamos a ir a la definición de lo que es una reserva de petróleo, que es el interés de hoy. Y una reserva de petróleo no es más que un volumen de petróleo que puede ser producido y comercializado, pero se debe especificar el tiempo en el cual se va a desarrollar, es decir, a 20, 30 años, y asimismo cómo se va a hacer, es decir, el esquema. Se va a hacer a través de la perforación de pozos, a través de perforación de pozos horizontales, de proyectos de inyección de agua para recuperar un volumen mayor de reservas. Eso debe definirse. Asimismo, el sistema de manejo de recursos petrolíferos, en la edición del año 2018, establece que para una reserva ser considerada tal, debe cumplir con 4 criterios. El primero, debe ser descubierto. Si no es descubierto, es un volumen prospectivo porque se supone que no se ha perforado el primer pozo. Deben ser recuperables. Si no se pueden recuperar por alguna condición de tecnología, pasa a ser un recurso contingente. Deben ser comerciales. Si no tengo a quién venderla o no me produce alguna ganancia significativa, pasa a ser un recurso contingente porque no voy a invertir en un proyecto de tan alto riesgo sin asegurar un importante ingreso económico. Y por último, deben ser remanentes. ¿Por qué? Porque si no hay remanencia en el subsuelo, ¿para qué voy a invertir? Necesito que el volumen en el subsuelo sea considerable porque debe justificar cualquier inversión que vaya a ejecutar, porque en los negocios petroleros la inversión necesaria es muy elevada. Ahora, en la figura inferior les muestro básicamente un gráfico de los países con el mayor volumen de reservas del mundo, extraído de Felix Richter del año 2019, donde destacan en la primera y segunda posición Venezuela y Arabia Saudita, con las reservas de petróleo más grandes a nivel mundial. Específicamente Venezuela tiene 303 mil millones de barriles y Arabia Saudita 296 mil millones de barriles. ¿Qué ocurrió? ¿Venezuela siempre fue el país con las mayores reservas? No. Esto fue un proyecto conocido como Proyecto Magna Reservas que se vino implementando desde el año 2006 y una empresa conocida como Ryder Scott Company, que es una empresa canadiense, certificó ese volumen de reservas, porque una empresa por sí sola no puede indicar que tenga 300 millones de reservas y las demás empresas a nivel mundial le van a creer. No, estas deben ser certificadas y hay ciertos organismos internacionales que pueden certificar esas reservas y validar las mismas. Para este caso,
¿Por qué es importante contar con un volumen de reservas grande? Bueno, por diversas razones, y se debe ver desde cualquier punto de vista, tanto público como privado. Si la empresa es privada, al contar con un mayor volumen de reservas, las acciones y el valor de la empresa en la bolsa de valores va a incrementar. Asimismo, si se tiene una empresa nacional, la capacidad o las reservas de un país le indican cuánto es el margen de endeudamiento contra algún organismo internacional a la hora de realizar un préstamo. ¿Por qué? Porque le asegura a ese organismo internacional que se le puede pagar a largo plazo porque se tiene con qué responder. En este caso, son unas reservas que van a ser extraídas, vendidas y con ese mismo dinero se le va a sacar un porcentaje para ese pago. Ahora, ¿cuál es el problema de estar desincorporando e incorporando reservas constantemente? Porque no todo es perfecto. Bueno, si se desincorporan reservas constantemente, el problema que se puede generar es una desconfianza, tanto en esos organismos internacionales como en los inversores de esas empresas privadas. ¿Por qué? Porque si un año yo digo que tengo un volumen de reservas de 10 millones, al año siguiente digo que ya no son 10 millones, sino que realicé otra caracterización y tengo 8, y al año siguiente tengo 7 millones, les estoy diciendo que simplemente mis cálculos no son precisos, que el margen de incertidumbre es elevado y les estoy generando a esos inversores u organismos mucha desconfianza. Y ahora, a la hora de que yo necesite una cartera de inversores para invertir en cualquier proyecto, va a ser mucho más reducida porque los inversores iniciales ya no van a confiar en lo que yo les estoy comentando. Asimismo, si ya sabemos lo que es la reserva y cuál es su importancia, vamos a ir a la clasificación. En la clasificación, las reservas se pueden clasificar de diferentes modos, pero para efectos de esta presentación, inicialmente les hablaré de la clasificación según la facilidad de producción. Según esta facilidad, se clasifican en desarrolladas y no desarrolladas. Dentro de las desarrolladas se tienen dos tipos, unas produciendo y unas no produciendo. Pero, ¿qué significa esto? Las produciendo son las que actualmente están siendo producidas con los pozos y capacidad instalada que tengo en mi campo. ¿Qué ocurre con las no produciendo? Son las que puedo producir, pero realizando pequeñas inversiones de dinero. Y en este esquema o diagrama mecánico se visualiza un claro ejemplo, donde la parte inferior está expuesta al flujo en un hoyo con una completación simple a hoyo abierto, donde aquí estoy produciendo y pasan a ser reservas desarrolladas produciendo actualmente. ¿Qué ocurre con las no producidas? Tengo las instalaciones para producirlas, pero necesito una inversión mayor. Bueno, perforo simplemente una arena suprayacente a mi arena productora con un recañoneo para producirla. Y produzco una reserva, pasan a ser de desarrolladas no produciendo a desarrolladas produciendo. ¿Y cuál es la diferencia con las no desarrolladas? Bueno, las no desarrolladas son aquellas que necesitan fuertes inversiones de dinero para poder extraerlas y que con la capacidad actual de producción y pozos perforados no es posible desarrollarlas. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es el costo? Porque se dice que es una inversión grande o una inversión pequeña. Bueno, el costo, según la PRMS, establece que el valor de perforar y completar un pozo en un campo. Y así simplemente no tenemos un costo fijo porque conocemos que a mayor profundidad los costos de la perforación van a ser mayor, sino que se van a adecuar a cada uno de los campos petroleros en los cuales estemos trabajando. Ahora, ¿esta es la única clasificación existente? No. Hay otra clasificación de reservas que se refiere a la certidumbre de ocurrencia, donde existen las que comúnmente son denominadas reservas probadas, probables y posibles. En las probadas, la certidumbre de poder extraer ese volumen que se estimó inicialmente es de un 90%. En las probadas, simplemente un 50%, y en las posibles es mucho menor a un 10%. ¿Por qué disminuye este rango de certeza o de confiabilidad? Bueno, simplemente por la confianza generada en la información de geociencia y geológica del subsuelo en estudio. Por ejemplo, podemos tener un área ya probada, pero hay una zona muy cercana que probablemente contenga hidrocarburos, pero no he perforado el pozo para convertirla en probada, entonces eso la deja en reservas probables. Sin embargo, si hay una zona mucho más alejada, ya puede ser una zona posiblemente
de reservas, es decir, con una confianza mucho menor porque la distancia entre la zona probada ya con pozos perforados y en producción y esa zona es significativa. Entonces tenemos que a mayor volumen de reservas, es decir, cayendo en las reservas conocidas como 3P, que básicamente las reservas 1P son las reservas probadas, las 2P son las probables, más las probadas, y las 3P es la sumatoria de probadas, probables y posibles. Cada P es una reserva sumada. A pesar de que el volumen sea mayor, la incertidumbre también va a ser mayor. Entonces, ¿por cuál nos vamos a guiar a la hora de realizar o respaldar un proyecto? Bueno, por las reservas 2P, es lo que sugiere el PRMS. Pero ¿por qué con las 2P y no las 1P, que ya las tenemos y conocemos que están allí? Bueno, ocurre que para las reservas 1P muchas veces son conservadoras y bajas y no van a justificar la inversión tan alta o tan cuantiosa que se requiere para poder desarrollar un campo. Y muchas veces, a pesar que se tenga una confianza en el subsuelo, no se ha perforado para definir si esa confianza es cierta o no, convirtiendo reservas probables a probadas. Eso es lo que da pie a realizar y respaldar los proyectos en función de unas reservas probables. Si lo vemos con un gráfico de distribución, estos son las reservas totales, es decir, reservas 3P. Todo lo que se pueda encontrar en una zona de un gran volumen. ¿Qué ocurre con las probadas? Bueno, tengo un alto porcentaje de producirlas, de un 90%, porque ocupan un mínimo volumen dentro de mi distribución. ¿Qué ocurre con las probables? Bueno, que ya debería de sumar estas reservas de acá con estas de acá para darme el 50% que es mi mediana. Pero ¿qué ocurre con las posibles? Es más complejo extraerlas porque ya hay otro volumen adicional que ya yo debo considerar. Entonces, si yo tengo un volumen muy grande, es mucho más probable que yo recupere una pequeña porción de él a toda esa porción. Porque simplemente hay zonas que no tengo caracterizadas y que ciertamente no sé cuáles son las condiciones de extracción y de si hay o no hidrocarburos. Si vamos con un ejemplo práctico, para dejar asentados los conocimientos de la clasificación de las reservas, tenemos que en este campo podemos diferenciar inicialmente en función de la facilidad de producción. Si ustedes piensan, ok, cuáles son las produciendo y las no producidas, desarrolladas y no desarrolladas, podemos llegar a una definición. Básicamente, en esta zona ya tenemos pozos perforados y en producción, convirtiendo esto en una reserva desarrollada produciendo. En esta zona podríamos perforar pozos y como solamente es el costo de perforar y completar un hoyo, podrían convertirse, tanto esta como en esta zona, en reservas desarrolladas no producidas, que requieren de la perforación de un pozo. Ahora, hacia esta zona no cuento con pozos, y sé que si voy a perforar pozos hacia esta zona, debería de construir estaciones de flujo para permitirme disponer de ese fluido que voy a producir, convirtiendo esta zona celeste en unas reservas no desarrolladas. Y vamos a ver el ejemplo. Desarrolladas en producción, zona verde, desarrolladas no producidas en esta zona amarilla y no desarrolladas en esta zona celeste. Si lo queremos ver desde otro punto de vista, tal como la certidumbre de ocurrencia, podemos calificar también. Si ya tengo pozos perforados en la zona verde, se supone que ya esta zona es probada. Sé que tengo acumulación con alto grado de certeza. Supongamos que hacia esta zona la información geológica y de subsuelo me indica que tengo una buena posibilidad de que haya hidrocarburos, convirtiendo esto en una reserva probable, con un 50% de ocurrencia. ¿Por qué no es posible? O no la convierto en reserva posible, o probada, mejor dicho. Porque simplemente no he perforado un hoyo en esta zona que me indique que hay acumulación, o me lo confirme. Podríamos también calificarla de posibles, pero para efecto de este ejemplo no lo vamos a hacer así. Y las posibles son en esta zona porque si vemos la distancia con la zona probada es mayor y hay ciertas fallas que me pueden crear un límite proporcionando que hacia este lado de la falla tenga hidrocarburo, pero hacia este lado no. Y debo perforar un pozo para convertir esta zona posible en una zona sin reservas o con reservas probadas. Hagamos un ejemplo práctico. La zona de reservas probadas se estima en 250.000 barriles de volumetría.
La de reservas probables, al ser un poco más pequeña, en 50.000 barriles, y la zona posible, al tener mayor extensión areal, se estima en 300.000 barriles. Estimemos la reserva, 1P, 2P y 3P. ¿Cuáles son las 1P? Las reservas probadas, lo comentamos anteriormente. Es el menor volumen que puedo tener, pero es en el cual yo tengo mayor confiabilidad. ¿Cuáles son las reservas 2P? Bueno, simplemente las probadas más las probables, es decir, 250.000 más 50.000, convirtiéndolas en 300.000. ¿Y cuáles son las reservas 3P? Bueno, simplemente las 2P que ya yo tengo más las reservas posibles, convirtiéndolas en 600.000. ¿Qué ocurre? Anteriormente se mencionó que a mayor volumen, hacia las 3P, es cierto, vamos a tener mayor volumen, pero asimismo va a incrementar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tengo esta zona probada y no sé si realmente en esta zona hay o no hay hidrocarburos. Si conocemos lo anterior, vamos a hablar de un tema poco común, que se conoce como reservas negativas. ¿Pero qué son las reservas negativas? Inicialmente las reservas negativas es cuando se estima un volumen a producción en 20 años y cuando se llega a esos 20 años de producción resulta que se ha producido más de lo que inicialmente se estimó que se iba a producir, convirtiendo esto en un problema. Ustedes dirán, ¿pero por qué será un problema estimar más de lo que ya yo había dicho que iba a producir? ¿Es bueno? No, no es bueno, porque significa que tus modelos no están bien calibrados y necesitas revisar nuevamente todos los modelos para saber en qué falló esa estimación. Y acá hay un ejemplo gráfico de lo que son las reservas negativas. Bueno, inicialmente se estimó que para el final del periodo se iban a recuperar más o menos 15 millones de barriles, pero resulta que se recuperaron 18 millones de barriles. Es decir, que en este caso las reservas negativas fueron de 3 millones de barriles. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, acá se las voy a nombrar y más adelante se las voy a explicar detalladamente. Las causas más comunes de tener reservas negativas es problemas con el modelo estático, que se define un área y el área sea mayor. Otro problema común es los espesores, que simplemente se haya contabilizado un límite inferior y superior menor al que realmente presenta el yacimiento o haya conectividad con otros yacimientos, porque las fallas que se determinaron inicialmente como fallas sellantes, es decir, que no hay transmisibilidad, ciertamente sí hay transmisibilidad y hay comunicación entre las mismas. Otro error frecuente es el PVT. Muchas veces no se valida el PVT o se tiene un PVT sintético y se debe cuantificar cuánto es la incertidumbre de manejar esta clase de análisis. Otro problema recurrente es ser conservadores con los recobros. Muchas veces se le dan factores de ajuste y no se respeta el comportamiento real que está teniendo el yacimiento simplemente para cuidarse como ingeniero, y no debería ser. Y otro problema es mecanismos no detectados al momento de realizar la primera estimación. A medida que el yacimiento va a ir produciendo, él va a ir develando otros comportamientos que van a poder determinar si el mecanismo inicial es el que sigue presente o hay otros mecanismos de producción complementarios que aportan mayor cantidad de energía al yacimiento. Entremos a la metodología. Inicialmente definamos qué es el petróleo original en sitio, que no es más que todo el volumen de petróleo almacenado en una acumulación a condiciones originales o iniciales. ¿Y cuáles son las ecuaciones más comunes del POE? Bueno, básicamente las ecuaciones que relacionan un volumen poroso con una saturación al hidrocarburo en estado inicial sobre un factor volumétrico inicial. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en Venezuela nosotros manejamos el volumen neto en unidades de acre-pie y utilizamos esta ecuación con este factor de conversión. ¿Qué es el factor volumétrico? Adelantémonos al taller de PVT. Bueno, no es más que la relación existente entre cuántos barriles necesita el ingeniero en el subsuelo para producir un barril en superficie, o el pozo, como lo quieran ver. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, si simplemente no se incluye, se tendrían cuánto es el volumen en el subsuelo. Y si no se corrige a condiciones de superficie, obviamente vamos a sobreestimar este volumen porque no es igual producir un barril en el yacimiento a producir un barril en superficie. ¿Cuáles son las consideraciones de lo que se debe tomar en cuenta para el volumen original en sitio? Bueno, los mapas isópacos, por algunas fallas que se puedan presentar, y las fallas usualmente presentan un material segmentante
internamente como la lutita, que no permite la acumulación. También el área del yacimiento, es muy importante delinearlas. Asimismo, debemos considerar la variabilidad de las propiedades a lo largo del mismo y el contacto agua-petróleo. Se preguntarán por qué el contacto agua-petróleo. Bueno, si se va a tomar el volumen total de la arena, simplemente se debe mencionar el contacto agua-petróleo para no sobreestimar, porque se conoce que hay una zona de transición y una zona donde ya no va a haber más hidrocarburos, sino que va a haber agua. Y si se toma en consideración esa zona, el volumen original en sitio va a ser sobreestimado, trayendo problemas consecuentes. ¿Por qué? Porque si comprometo un proyecto con un volumen de reserva mayor, voy a hacer inversiones mayores y el margen de ganancia se va a reducir. Y esto es un problema muy grande. Ahora, iniciemos con los métodos. El primer método es el más utilizado, que es el determinístico, que básicamente se utiliza la ecuación anterior con promedios aritméticos y ponderados para cada una de las propiedades. ¿Cuáles son estos promedios aritméticos o ponderados? Bueno, se multiplica esa propiedad por el espesor petrolífero entre el espesor petrolífero total. Y usualmente estos promedios ponderados suelen dar mejores resultados o más precisos que los promedios aritméticos normales. ¿Qué se recomienda? En mi experiencia recomiendo utilizar la mediana. Y más adelante en este ejemplo van a ver por qué. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que deben tenerse en cuenta? Bueno, básicamente las fallas del yacimiento, por lo anteriormente mencionado, que no poseen hidrocarburos usualmente dentro de las mismas, la variación de propiedades a lo largo del yacimiento, porque si se aplica esa fórmula, estamos asumiendo un modelo tipo tanque, y conocemos que el yacimiento cambia tanto de espesor como de propiedades a lo largo del mismo, y la profundidad del contacto agua-petróleo para no considerar la zona de agua como zona petrolífera. Asimismo, entramos en lo que es el método probabilístico. En este método se utilizan ciertas distribuciones de los parámetros para conocer qué tanta confianza tenemos y cuantificar la incertidumbre. ¿Qué son las distribuciones? Bueno, simplemente cuál es el comportamiento en función de la frecuencia de las variables que se tiene, por ejemplo, de la porosidad. Usualmente para las partes petroleras se utiliza un tipo de distribución log normal, pero ¿siempre se debe utilizar esta? No. ¿Por qué? Porque cada campo y cada propiedad puede tener una distribución diferente, y no considerar el tipo de distribución real puede ser un error fatal que lleve a una mala determinación del volumen original en sitio. Ahora, ¿cuándo se aplica este método? En las etapas iniciales: descubrimiento, exploración y desarrollo, porque permite predecir y cuantificar cierta incertidumbre que siempre tenemos en los proyectos, tales como el área, tales como la incertidumbre comercial, se podrá vender, no se podrá vender. Y bueno, para tener un cálculo preciso siempre se debe tener en cuenta lo que es el tipo de distribución. Si no contamos con una distribución en este campo, podemos tomar distribuciones en campos vecinos o análogos, que para un campo ser análogo no quiere decir que esté uno al lado de otro. Más adelante les hablaré cómo se determina un análogo. También se utiliza para comparar lo que son las reservas 1, 2 y 3P con las del método determinístico y verificar las probables desviaciones que haya. Asimismo, se puede variar el área. ¿Qué ocurriría si el área no fueran 300 acres, sino que fueran 500 acres? ¿Cómo impactaría en mi proyecto? Y por último, el LKO, que es la última profundidad conocida de petróleo, es decir, antes del contacto, para evitar tomar una arena que presente agua para el cálculo del POE en vez de la real, que es hidrocarburo, que esto es un error muy frecuente. Ahora hablemos un poco del método de balance de materiales. En este caso, se estima la cantidad o el volumen original en sitio, involucrando el comportamiento de presión y vaciamiento del yacimiento a medida que se drena o explota dicho yacimiento. ¿Dónde? ¿Cuáles son las consideraciones primordiales que se deben de tener? Bueno, simplemente cuando se realice el balance de materiales, se debe contar entre una comparación de la producción real versus la simulada. Asimismo, el comportamiento de presión real versus el simulado. ¿Pero con respecto a qué? Inicialmente contra tiempo, pero posteriormente contra NP, porque pueden pasar 30, 40 o 50 años, pero si el yacimiento no se toca, no se perfora y no se drena, la presión debería permanecer constante. Es decir, que lo que afecta
la declinación de presión del yacimiento es el vaciamiento o producción del mismo. Y por último debemos graficar los gráficos de empuje. De manera simple, ¿que establece el balance de materiales? Bueno, que básicamente lo que está dentro hoy es igual a lo que inicialmente estuvo en el sitio menos lo que ya yo he drenado. Pero en esto debo considerar no solo el petróleo, sino también el gas y el agua, y asimismo la compresibilidad de la roca, porque esas variaciones de volumen pueden proporcionarme a mí estar en una estimación exacta o poco exacta. Asimismo tenemos la simulación numérica de yacimientos, que básicamente permite estimar la cantidad de petróleo en el subsuelo a través de la distribución de ¿qué? De mallas y del modelo estático. Es decir, que a medida que un mayor número de celdas se tenga en un modelo de simulación, el POE sí va a variar. Por eso es que es muy importante definir el número óptimo de celdas de un modelo de simulación. En esta imagen o en este GIF les dejo esta simulación de un proyecto de inyección de agua con el software Sensor. ¿Qué es Sensor? System for Efficient Numerical Simulation of Oil Recovery. Y algunas consideraciones para estimar un buen POE con simulación numérica. Bueno, en toda simulación numérica se tienen diferentes fases que la veremos más adelante. Pero en la etapa de inicialización es donde se calcula el POE. ¿Y qué se refiere a esta etapa? Bueno, sin incluir el comportamiento de producción y los pozos, se calcula el POE. Si este POE es similar al del modelo estático, es decir, al volumétrico, con un error menor o una desviación menor al 5%, quiere decir que el modelo está bien y no debo ir a revisiones del modelo estático. Si ocurre lo contrario, ahí sí debo ir a revisar todo lo que yo he hecho, porque pueden haber ciertas desviaciones. Asimismo, les dejo acá unos simuladores comerciales muy buenos, como el Reveal, que es de la suite de Petex, Eclipse, de SLB, CNG y Sensor. ¿Cuál es mejor? No les puedo decir. Básicamente les recomiendo utilizar el que tengan a su disposición, ya que todos son buenos, pero algunos presentan ciertas fortalezas en ciertos procesos. Ya depende de ustedes cuál utilizar. Ahora vamos a comenzar a lo que, si ya estimamos o dijimos cómo se puede calcular ese volumen en sitio, vamos a ver cómo se calcula lo que se puede extraer. Y vamos a empezar con la estimación de reservas por analogía, que es el método más simple y que siempre se utiliza en etapas tempranas. ¿Por qué en etapas tempranas? Porque simplemente no tengo mucha información o la información que poseo es limitada para poder ir a otro tipo de método. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que se deben tener? Básicamente, considerar un buen número de análogos. Pero, ¿qué son los yacimientos análogos? Bueno, son yacimientos con características similares. No es que uno esté al lado de otro. Obviamente, si hay un yacimiento que es vecino, que presenta las mismas condiciones geológicas, está ubicado en la misma área geográfica, en la misma edad geológica, y presentan mecanismos de producción probablemente similares, estos me van a proporcionar muy buenas aproximaciones. Pero también debo considerar yacimientos con depositación y estructuras similares, data petrofísica similar, propiedades del fluido similares, mecanismos de producción y el plan con el cual yo tenga la visión de extraer este petróleo de este yacimiento sea similar a la de los otros yacimientos, para conocer cuánto más o menos voy a poder extraer. Es decir, que un yacimiento análogo, por ejemplo, si estamos en Venezuela, no necesariamente debe ser de Venezuela, puede ser de su país, de México, pero tiene que tener características similares. Entonces, puede ser que ya yo empiece a desarrollar este yacimiento 3 y ya yo tenga un buen análogo vecino con la misma edad geológica y mismas propiedades en este yacimiento 1. O puede suceder en este yacimiento conocido como número 2, donde simplemente si yo tengo un yacimiento que sé cuánto produce, que lo voy a desarrollar igual, que está en la misma edad geológica, estimo o tomo el mismo factor de recobro de acá para aplicarlo en estos yacimientos. Obviamente, mientras más análogos tome, mejor va a ser mi estimación. Y también tenemos los gráficos de empuje desarrollados por Janesh Thakur, donde según el mecanismo de producción tentativo también podemos tener una idea de cuánto se va a recobrar. Asimismo, tenemos el método conocido como declinación. ¿Pero qué es la declinación? Bueno, es la disminución de la tasa de producción a través del tiempo. ¿Y por qué disminuye la tasa? Bueno, simplemente por efecto de cambios en la saturación, de cambio de permeabilidades relativas cercano al pozo o en el yacimiento
y por la disminución de presión y daño de formación que se tiene presente en el medio poroso. ¿Qué se hace en la declinación? Bueno, simplemente se busca un comportamiento histórico de producción y se extrapola hasta una fecha, que esa fecha ustedes se la colocan, o hasta una tasa límite que ustedes se la colocan, para estimar cuánto va a ser el volumen de reservas recuperable. ¿Es el único método que existe? No. Y este método siempre se debe amalgamar o solapar o comparar con un balance de materiales para saber si las reservas que estamos estimando por este método son precisas o no. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista optimista o pesimista, ¿cómo se puede calificar este tipo de método? Bueno, hay diferentes tipos de declinaciones que van a depender del mecanismo de producción. ¿Y a lo largo de la vida de un yacimiento solo tendrá un tipo de declinación? No, porque puede intervenir otro mecanismo. Por ejemplo, un yacimiento subsaturado que esté produciendo por compactación de la roca y de los fluidos, declina por debajo de la presión de burbuja y se empieza a liberar el gas, ese tipo de declinación puede variar. ¿Ok? Si tenemos esto, aparte del tipo de declinación y la tasa puede variar, vamos a ver cuál es más optimista y cuál es menos optimista. En este caso, la armónica es la más optimista, con un exponente de declinación igual a 1, es decir, que voy a tener un mayor recobro. Una tendencia mediana, ni tan optimista ni tan pesimista o conservadora, es la declinación hiperbólica, con exponentes de declinación variables. Por ejemplo, Magdalena París de Ferrer en su libro establece que para gas en solución el factor de declinación será de 0.3 y para empuje hidráulico alrededor de 0.5. Entonces hay que tener esto en consideración. Otra consideración es que el tipo de declinación exponencial es el que menor recobro me va a proporcionar y debo ser muy cuidadoso. ¿Cuál declinación debo utilizar? La que me esté mostrando el yacimiento. No hay que ser conservadores utilizando este tipo de declinación. ¿Por qué? Porque puedo castigar realmente el recobro del yacimiento y así comprometer y descartar proyectos que puedan ser viables tanto técnicas como económicamente. ¿Y cuáles son las consideraciones? Comencemos. Antes que nada, la primera consideración, y se las coloco acá en azul y en letra grande, es una data de producción confiable. Si no tienen una data de producción histórica confiable, no hagan este método. ¿Por qué? Porque los resultados van a ser poco precisos y poco confiables. ¿Y para qué queremos agregar más incertidumbre? No, simplemente no lo utilicen. ¿Cuáles son otras consideraciones? Bueno, si ya tenemos una data de producción confiable, debemos ubicar pozos ubicados en el mismo bloque o en el mismo yacimiento. ¿Por qué? Porque la premisa de este método es considerar pozos análogos, que se parezcan entre sí. Pozos que no hayan tenido cambios u optimizaciones en el sistema de levantamiento. ¿Por qué? Porque si en un yacimiento hay 10 pozos y solo optimizo 2, estos 2 van a proporcionar una producción fuera de tendencia. Y hay que destacar algo. A medida que se incremente la tasa de producción, la declinación va a ser mayor. Y de eso es lo que me debo de cuidar. No es que no vamos a optimizar, sí. Pero debo considerar siempre pozos similares. No debo elegir pozos estimulados o con algún cambio en el reductor. ¿Por qué no pozos estimulados? Bueno, simplemente me va a cambiar el IP. Y si me cambia el índice de productividad en un pozo puntual, en el resto no va a cambiar. Y esto me va a generar diferencias entre los comportamientos de producción que posteriormente me puede llevar a sobreestimar o subestimar el factor de recobro por este método. Asimismo, necesitamos considerar los cambios en la tasa de gas o relación gas-petróleo y en el corte de agua. ¿Por qué? Porque un cambio en alguna de estas dos variables puede indicar que ya está cambiando el mecanismo de producción, y si cambia el mecanismo de producción ya yo tengo que tomar la declinación en función de este nuevo mecanismo. Por lo anteriormente mencionado, cambia tasa y cambia exponente de declinación. Asimismo, debo evitar tomar estas declinaciones en pozos bajos o pozos con muy bajo potencial. ¿Por qué? Porque puede ser que haya ciertos problemas asociados que no esté detectando. Y pozos condicionados por prueba. Si sé que un pozo está siendo cerrado y abierto con diferentes reductores para hacer una prueba multitasa, no debo considerarlo, porque va a estar simplemente adulterada la prueba. Asimismo, personalmente recomiendo que se tomen periodos para declinar
mayores a un año, pero con producciones estables. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una producción estable? Bueno, es cuando la tasa de producción de petróleo es cuasi constante, pero la RGP es constante. Eso me está diciendo que mi producción está estabilizada. Y obviamente, si este método se basa en un historial, no se puede aplicar en pozos nuevos. Es decir, que para pozos nuevos no aplica. Conocido lo anterior, vamos al balance de materiales, que básicamente en función del volumen que está en sitio y el comportamiento de presiones y fluidos, se predice el comportamiento del yacimiento. Y este método me permite validar el método de declinación de producción. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que se deben tener para el balance de materiales? Bueno, básicamente que el yacimiento sea homogéneo, con un comportamiento de declinación normal. No puedo colocar una presión que suba, otra que baje, porque eso me va a inducir a errores dentro del sistema. Necesito tener un modelo de alta confiabilidad de presiones, una data de producción validada. Si introduzco basura a cualquier sistema, lo que me va a proporcionar va a ser errores consecuentes. Y un problema muy severo del balance de materiales es que en yacimientos de baja permeabilidad y múltiples horizontes no trabaja bien. Asimismo, en proyectos de inyección de agua, siempre va a proporcionar resultados no tan satisfactorios si se aplica de la forma convencional. Pero ¿cuándo se debe aplicar el balance de materiales? Bueno, cuando el petróleo producido, conocido como NP, es mayor al 4 o 5%. Si se aplica antes, simplemente voy a tener una poca historia de producción y el balance de materiales no va a ser tan efectivo. Esta es la recomendación personal que les doy. ¿Siempre va a ser así? No. Pero en los casos que me he topado, esto es lo ideal. Ahora, ¿qué ocurre si no podemos aplicar un balance de materiales para inyección o cuando tenemos mucha heterogeneidad? Bueno, podemos hacer modelos multitanques, que simplemente es fraccionar esos compartimientos como si fueran unidades independientes, es decir, varios yacimientos. Y de esta manera puedo utilizar el balance de materiales de una forma precisa y puedo asegurar que me dé resultados mucho más satisfactorios que de otra forma. Asimismo, el balance de materiales tiene otras bondades, no solo el modelo multitanque, para predicciones, para estimaciones, sino también ciertos gráficos que proporcionan una información muy valiosa. En esta oportunidad les presento el gráfico de cambio, que relaciona lo que es la expansión con el volumen del acuífero o el agua producida y lo relaciona con lo que es el petróleo producido. ¿Y qué obtenemos? Bueno, simplemente este gráfico inicialmente se realizó para yacimientos sin empuje hidráulico, es decir, donde mi afluencia de agua sea de cero. No tengo tamaño de acuífero porque no existe. Si esta línea es así, una línea recta, quiere decir que no tengo empuje hidráulico. Pero posteriormente se hicieron estudios donde si esta pendiente cambia negativamente, quiere decir que hay una zona ladrona o perdí una hermeticidad con la falla. Y si tengo otra zona cercana u otro compartimiento cercano que gane producción, quiere decir que la producción perdida en esta zona está siendo producida por otra zona. Si simplemente nada más tengo esto, puedo decir que tengo un acuífero de tamaño moderado que me está aportando producción, y si tengo una pendiente mucho más abrupta, quiere decir que tengo un acuífero de tipo infinito, es decir, que la relación de radios es mayor a 15, muy grande. Este método tiene ciertas subdivisiones que también permiten saber cuál es la condición de inyección, si estaba inyectando agua, si estaba inyectando gas y si hubo sobreinyección, y a su vez si se fracturó y esa agua se viajó a otra zona. Pero ¿se las vamos a dar hoy? No. Hay otra charla programada que está en proceso que se conoce como reingeniería de proyectos de inyección de agua y en esa sí se hará esta metodología. Considerando lo anterior, tenemos el método de simulación numérica, que básicamente es un balance de materiales, pero mucho más desarrollado, que permite predecir con alto grado de confianza el recobro de un yacimiento, pero bajo un esquema de explotación definido. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente vamos a explicarlo con esta curva, donde la curva azul es el caso base. ¿Pero qué es el caso base de un yacimiento? Básicamente, ¿cómo sería su recobro si no se hace nada, si se mantiene bajo el mismo esquema de explotación actual? ¿Qué es la curva roja? Bueno, es otro caso donde los simuladores implementan un mayor número de pozos, un proyecto de recuperación mejorada para drenar la reserva, y otro caso que simplemente se le agrega lo que ya se venía trabajando, o otro caso totalmente diferente,
que me va a proporcionar tanto una producción como un recobro. Supongamos que en este caso vamos a manejar el yacimiento tal cual. El recobro va a ser bajo y la producción va a declinar rápidamente. ¿Qué ocurre si perforamos 5 pozos y los estimulamos, siendo esto la curva roja? Bueno, vamos a recobrar un poco más. Y en el caso verde vamos a implementar un proyecto de recuperación adicional o recuperación mejorada por inyección de agua. Vamos a recuperar aún más, pero ¿cuál proyecto es más costoso? ¿Cuál proyecto me resulta más rentable? Porque puede ser que desde el punto de vista técnico tengamos el mejor proyecto, pero desde el punto de vista económico no. Y estos escenarios se deben validar con un proceso de análisis económico para saber cuál va a ser el seleccionado. Ahora, ¿cómo es el proceso de la simulación? Inicialmente se tiene una validación. ¿Qué es esta validación? Bueno, simplemente se toman todos los datos de cada uno de los modelos y se valida para saber si son representativos o no. Posterior a ello, una vez que se ingrese en el simulador cada uno de los modelos, se comienza con la inicialización. ¿Y qué es la inicialización? Bueno, anteriormente se mencionó que es la estimación del POE antes de introducir pozos o comportamiento de producción para verificar si el modelo es representativo o no. Posterior a ello, si es representativo, se va al cotejo histórico, donde se compara lo simulado con lo real que ya venía trayendo el campo. Y si hay cotejo, se va a la fase de predicción porque se tiene un buen grado de certidumbre de que podamos tener resultados precisos. Si no hay cotejo, no se puede predecir, porque lo que venga luego de un no cotejo va a ser totalmente errado. Ahora, si avanzamos, vamos a entrar a la parte de reservas negativas, pero la explicación. Y básicamente, a mi criterio, las reservas negativas son malas estimaciones, ya sea por errores humanos o por poca fiabilidad de la información. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes? Tenemos el modelo estático. Anteriormente mencionamos área mayor, conectividad entre estratos que no pude detectar, fallas no sellantes, son uno de los errores más frecuentes que se dan. El análisis PBT. Muchas veces se utiliza uno que se validó, pero resulta que fue en otro yacimiento. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar el PBT no se tomó en consideración cuántas arenas estaban abiertas. O se tomó a un tiempo después de que se liberara la burbuja de gas, a un tiempo luego o muy posterior a la inicialización de producción del pozo. Y los PBT usualmente se deben tomar antes de alcanzar la presión de saturación para petróleo negro. Y en los primeros 5 días con ciertas consideraciones tales como una producción estable, no contactar con la zona de agua. Entonces esto se debe primero validar. Posterior a ello, en los software se debe cotejar y correlacionar el factor volumétrico inicial. Muchas veces no se hace o no se coteja por factor volumétrico inicial, sino se busca una propiedad diferente. Por ejemplo, viscosidad. ¿Para qué quiero yo viscosidad si voy a calcular petróleo original en sitio? No me hace falta. Entonces debo siempre apuntar a correlacionar el factor volumétrico del petróleo. Asimismo, otro error frecuente es la saturación de agua original. Muchas veces a las personas o a los ingenieros se les da un sumario petrofísico y esas son las saturaciones que se toman para calcular el POE. Y muchas veces esto no debe ser así. ¿Por qué? Bueno, les muestro este ejemplo. Tenemos un yacimiento con una larga vida productiva y se pretende perforar este punto negro que sería el pozo nuevo. Pero ¿qué ocurre? A medida que se va produciendo, la saturación va a cambiar y ya no va a ser la saturación de agua inicial. Entonces, si yo tomo esa saturación de agua que me va a dar el registro de ese pozo negro, que es este punto que está acá, bueno, simplemente no voy a obtener un resultado preciso. ¿Y qué debo hacer? Corregir. ¿Es posible corregir? Sí. Solo si tengo las curvas de presión capilar. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, tenemos una saturación de agua corregida que es igual a 1 menos la saturación de agua por la diferencia entre la porosidad del yacimiento, que yo mido por registro, o en análisis de núcleo, la de laboratorio. ¿Ok? Si yo tengo estas dos porosidades, yo puedo calcular lo que es la saturación de agua corregida y esa sí es la que voy a utilizar para calcular el POE. Y les comento, creo que uno de los errores más frecuentes es esto.
utilizar la saturación de agua del sumario. Otro error, un mecanismo no detectado. Básicamente en algunas oportunidades se tiene un recobro mayor o menor al detectado o al estimado. ¿Y esto es por qué? Porque simplemente comenzamos con empuje hidráulico y no consideramos que pueda haber, no sé, presencia de gas que me aporte un poco más de producción. Otro error es el humano, siempre va a estar presente. En software donde el área se deba plotear manualmente y no se consideren las coordenadas reales, el error humano va a estar siempre presente. Por ejemplo, en un FM, si no se tiene un área delineada, real, y se empieza a hacer a mano, a pesar de que visualmente no se vea gran diferencia, dentro del software sí va a ocasionar grandes diferencias y esto es lo que puede ocurrir. Otra cosa, se hacen las curvas de declinación y no se consideran los cambios en el mecanismo. Ni incrementos en la RGP, ni incrementos en el corte de agua o disminución. Entonces, estos son muchos de los errores que se presentan. Otro error, y es el más desagradable a mi criterio, es aplicar un método de destiempo. Es decir, que ya yo esté en la etapa final de mi yacimiento y esté aplicando todavía analogía. No, ya yo tengo un comportamiento de producción predefinido. Y mientras más métodos aplique, mayor certidumbre va a tener mi estimación. Un error que no me gustaría que hiciesen es básicamente ser conservadores con la curva de declinación. Si el tipo de declinación de su yacimiento en un best fit es hiperbólico, tómenlo hiperbólico. No tomen lo exponencial porque sea el más conservador y se van a cuidar ustedes. No, porque eso les va a traer errores. Y asimismo hay personas que aparte de hacer esto, utilizan un margen de seguridad. Es decir, que si el yacimiento trae una declinación del 10%, la colocan en 12% para cuidarse. Básicamente están disminuyendo mucho las reservas reales de mi yacimiento. Entonces cualquier proyecto rentable puede ser descartado y no es el deber ser. Ahora, ¿hasta dónde vamos a predecir? Bueno, se pueden predecir hasta diferentes fases. Una de las fases es el límite económico. Otra, el caudal al cual yo alcanzo ese límite económico o caudal de abandono y la presión de abandono. ¿Cómo se calcula la presión de abandono? Bueno, es la presión a la cual el aporte de energía del yacimiento no va a ser suficiente ni siquiera con un método de levantamiento artificial para producir a tasas rentables. Y decido abandonar porque los costos operativos van a superar mis ganancias por barril. El límite económico, desde el punto de vista monetario, se puede visualizar con esta ecuación, donde tenemos los costos de producción por pozo. ¿Y cómo se estiman estos costos de producción? Bueno, esto es lo conocido como costos operativos, que ahí debo incluir todos los contratos, el mantenimiento, las regalías que pago, el impuesto al Estado y si se debe dar un aporte a otra empresa, como es el caso de PDVSA en Venezuela, también debo incluirlo, sobre la ganancia neta por 30.4. Se preguntará, ¿de dónde sale ese 30.4? Bueno, si dividen 365 días que trae el año en promedio, entre 12 meses, le va a dar ese numerito. Y por eso es que está esta ecuación. Obviamente, mientras menor me dé ese valor de forma fraccional o porcentual, mayor va a ser mi ganancia y mis costos de producción va a ser más bajo. Pero a medida que ese valor se incremente, mi límite económico ya lo estoy alcanzando, si no fue que ya lo alcancé y debo abandonar ese pozo. A menos que tenga otro compromiso. ¿Por qué? Porque pueden haber pozos que produzcan 2 barriles, 3 barriles y no me proporcionen ganancia. Pero la tasa de gas es muy buena y hay otros pozos del área que necesiten ese gas para ser inyectado por un método de gas lift. Y si cierro esos pozos no tengo suficiente gas. Bueno, son cuestiones que hay que analizar, que se conoce como relación costo-beneficio, cuánto me cuesta y qué otra bondad me proporciona para saber si voy a mantener el pozo activo o no. Y otra consideración que se debe tomar en cuenta es que, por ejemplo, muchas veces las empresas tienen compromisos de entrega de gas. Por ejemplo, la última empresa con la que trabajé tenía un compromiso de 40 millones de pies cúbicos por día. Y habían pozos de 2 barriles abiertos porque producían 500.000 pies cúbicos por día, que eran muy buenos, para alcanzar esa meta. Y otra forma de visualizarlo es a través del caudal límite económico, es decir, cuando el corte de agua va a ser tan alto que yo debo abandonar el pozo porque los tratamientos y los químicos que debo inyectar van a superar lo que realmente vale la producción de ese pozo o la ganancia que me aporta esa producción. Usualmente está luego del 80%, luego del 70%. En los campos que he trabajado
92%, 88% ya se empieza a declarar como tasa límite económica. Ahora, una sugerencia. Hablamos de aplicar la estimación, pero ¿cuándo la vamos a aplicar? Bueno, esto va a ir en función en cada una de las etapas de la vida productiva de un yacimiento o de un campo. Básicamente en la etapa inicial debemos aplicar lo que es la analogía o el mecanismo de producción, porque no tenemos nada, no tenemos información y necesitamos tener un valor. Posterior a ello, en la etapa de producción, podemos aplicar lo que es la declinación, el balance de materiales y la simulación numérica, porque resulta que ya contamos con información de producción. En la etapa de un yacimiento maduro, podemos implementar balance de materiales, declinación y simulación numérica, y en la etapa marginal, que es con yacimientos muy agotados, ya con la mayor cantidad de hidrocarburos recobrados, declinación y balance de materiales. Y se preguntarán, ¿por qué no simulación numérica? Bueno, porque los costos que acarrea una simulación numérica son elevados, y esto se le incluye al costo operativo. Entonces, si las ganancias en estos yacimientos son bajas y aumentamos los costos que necesitamos para simular, obviamente el proyecto se va a volver menos rentable y es lo que no nos conviene. ¿Cuándo vamos a tener una mejor estimación del recobro en el abandono? Porque ya sabemos cuánto hemos recobrado hasta el final. ¿Pero vamos a esperar hasta allí? No, hay que ir haciendo esto en cada una de las etapas. Y hay que comparar todos los métodos para ver si convergen o cotejan. Y si no es así, hay que especificar por qué cada uno de estos métodos no converge o no coteja, para saber cuál es el error. Si fue un error humano o si fue un error de modelo que hay que ir a revisar. Ahora, aquí les muestro esta curva negra, que es un comportamiento típico de producción. Y ustedes se preguntarán, hey, ¿por qué coloco acá recuperación mejorada? Aquí recuperación mejorada de hidrocarburos. Y aquí otras visiones. Bueno, porque hay algo que se conoce como gerencia integrada de yacimientos. Y lo que se busca en la gerencia es alargar esta máxima productividad de los yacimientos para evitar llegar a este punto con tan bajas producciones y alcanzar mayores recobros. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicamos recuperación mejorada en este punto o en este punto, ya esta curva no va a declinar tan rápidamente, sino que tendríamos un respiro o un rejuvenecimiento de yacimientos, como se le conoce. Y es lo que buscamos, aumentar las reservas como ingenieros en petróleo. Ya en la última parte, un proyecto de recuperación mejorada no es viable. ¿Por qué? Porque la producción va a ser muy mínima y las condiciones de propiedades de los fluidos no van a ser favorables. ¿Y qué se busca? Simplemente cambios de métodos de levantamiento y cambios de visión. Si tenemos yacimientos con altas relaciones gas-petróleo, cambiemos de visión hidrocarburo a visión gas y coloquémoslos así. Empecemos a producir visión gas. Pero eso depende del tipo de yacimiento que ustedes tengan. Ahora, en este punto me gustaría parar la presentación, ya que vamos a entrar en el caso real, para poder solventar algunas dudas que tengan antes de entrar al caso real. Entonces, si pueden, paren la presentación por favor, para continuar posteriormente con el caso real. Ok, continuando, tenemos el caso real aplicado en Lago 3, donde se plantea un esquema sencillo para estimar las reservas de hidrocarburos en campos ya desarrollados, con largas vidas productivas. ¿Y qué hemos tenido la oportunidad de realizar? Bueno, simplemente revisión o sometimiento de reservas, porque anteriormente se les mencionó que las reservas no solo se calculan una sola vez, sino que se van calculando constantemente y se validan constantemente. Entonces, ¿cuál es el esquema planteado? Bueno, inicialmente modelar estática y dinámicamente el yacimiento. Posterior a ello, visualizar cómo ha sido el drenaje del mismo. Asimismo, ver los cálculos básicos que mencionamos, tales como el POES volumétrico, el balance de materiales, entre otras cosas. Si vamos a definir un escenario, que es algo necesario para la extracción de reservas, y si queremos aumentarla, realizamos esos escenarios y definimos cuál es el volumen recuperable en cada uno de ellos. Posterior a ello, vamos a visualizar y comparar con lo oficial, y ahí tenemos, sí, es similar, validamos. Si no es similar, acá hay un error. Pero, como les comentamos anteriormente, desincorporar reservas es un tema muy delicado. Y en los casos que hemos tenido esto, simplemente, ok, lo tenemos en cuenta, pero no lo podemos hacer, porque es algo muy complejo.
Al igual forma, si se va a hacer un incremento en el volumen de reservas, se debe tener muy bien justificado. Y en este caso le traemos este ejemplo. El yacimiento Lago 3 tiene un POES oficial de 191 millones de barriles y la extensión, tanto oficial como la que nos proporcionó a nosotros los simuladores, fue igual, 3.756 acres. Realizamos la parte estática y en este caso realmente no hubo grandes desviaciones. Realizamos también lo que fue la data petrofísica, la revisamos, hicimos la caracterización, llevamos toda saturación de aguas originales, iniciales, y en este caso realizamos mapas de isopropiedades porque también necesitamos conocer cuáles son las zonas con mejores propiedades para desarrollar los planes de explotación. En este caso planteamos las medianas de porosidad, saturación de agua y ANP, siendo 15%, 38% y 100 pies. ¿Y por qué la mediana? Bueno, básicamente determinamos que para estos yacimientos tenemos tres visiones, una pesimista, una más probable y una optimista, siendo la pesimista la moda, que es el valor que más se repite, la mediana siendo la más probable, que es el punto medio de toda la distribución de valores, y la media o promedio aritmético siendo la optimista. ¿Por qué? Bueno, porque la media se ve muchas veces afectada por valores extremos, y si hay algunos pozos que presentan algunas saturaciones o permeabilidades, en este caso muy altas, va a afectar esa media aritmética, mientras que la mediana no se va a ver tan afectada. Por eso es que la recomendación es utilizar la mediana o a criterio personal. También se realizaron las curvas tipo de permeabilidad relativa en el modelo roca fluidos y se determinó que el yacimiento presenta una humectabilidad al agua parcialmente. ¿Por qué? Porque simplemente el punto de corte entre las curvas es muy cercano al 0.5. Esto se corroboró con las pruebas de Amod, que también son para determinar la humectabilidad de la roca. Y, aparte del comportamiento de permeabilidades, agua-petróleo, agua-aceite, también se hizo petróleo con el gas, porque es de suma importancia para el cálculo de balance de materiales y para el de simulación numérica, aunque para este caso no se aplicó simulación numérica. Asimismo, el análisis de fluido. ¿Qué obtuvimos? Bueno, no se tenía un análisis PVT y se recurrió a un análisis sintético, donde se determinaron las propiedades que acá ven en cuestión. Propiedades a resaltar: presión de burbujeo 3105 libras. Presión inicial del yacimiento, bueno, 3700, estábamos en estado subsaturado. Ok, no hay problema por esa parte. Gas soluble en petróleo o RSI 829 pie cúbico por barril y factor volumétrico 1.481. Propiedades actuales, vemos que el RS ha disminuido porque ya estamos por debajo del punto de saturación, ya pasó a ser un yacimiento de en estado subsaturado a ser saturado y se puede visualizar en la envolvente de fase donde tenemos el punto actual en la zona de mezcla y tenemos un yacimiento de petróleo negro. ¿Por qué? Porque la API es menor a 40, siendo 36.1. El RS es menor a 2000, siendo 829. Y el porcentaje molar de metano es de 40%. En este caso es de 38.99%. Entonces vamos a los cálculos. En cuanto al POES volumétrico, se hizo de forma convencional, asumiendo un modelo tipo tanque, teniendo que por la ecuación la mediana proporciona un POES de 182.9 millones de barriles, casi 183, mientras que si se usa la media se tiene un POES de 202. Esta diferencia representa una diferencia en volumen de 19 millones, lo cual es muy elevada, siendo un 10%, es decir, no pasa. Vamos a ver cuál es el que es real, si el de la media o el de la mediana, y para esto se realizó el cálculo en el Oil Field Manager, donde se obtuvo un POES de 180 millones de barriles, lo cual se acerca más al POES de la mediana. ¿Por qué es mayor el de la mediana? Bueno, recuerden que hay variabilidad de propiedades, cosa que en la mediana estamos asumiendo todo como un mismo paquete, todo con un mismo espesor. Hay fallas sellantes que en este POES no se incluyen, entonces en el Oil Field Manager sí. ¿Es el software propicio para realizar esto? No. El software propicio que se utiliza acá en Venezuela es el P3, que es de la empresa SLB, pero en este caso lo calculamos con el Oil Field Manager porque no teníamos acceso a esos software.
De igual forma, realizamos el cálculo probabilístico, donde dimos un rango de certeza de un 80% y el valor más probable fue de 179.9 millones de barriles, es decir, 180 aproximadamente. Si comparamos esto con lo del libro de reservas, tenemos una diferencia de 11 millones, lo que representa un 5.7% de desviación. Ustedes se preguntarán, ¿es aceptable? Para nosotros está en el límite. Realmente es una discusión muy grande porque desincorporar reservas no es fácil, pero está casi al límite. Debería de revisarse muy bien todos los modelos. Posterior a ello, se realizó el balance de materiales, indicando que había un mecanismo de empuje que no se había tomado en consideración, que es el empuje hidráulico. ¿Y cómo se detectó esto? Bueno, se tiene que revisar el modelo de producción, que abarca lo que es el diagnóstico de la producción de agua de cada uno de los pozos. Y el informe decía que solo se tenía empuje por gas en solución. ¿Qué ocurre? Que muchos de los pozos presentaron incremento en el corte de agua y al revisar en la historia de cada uno de ellos, se obtuvo que en el año 1999 se empezó un proceso de AAA, que es AAA, apertura de arenas adicionales, donde simplemente al realizar esto los pozos empezaron a producir agua y un pozo o unos yacimientos que no presentan un mecanismo de producción por empuje hidráulico y produzcan agua no es normal. Entonces, ¿qué se realizó? Inicialmente el gráfico de empuje, donde se tiene que si el mecanismo fuera gas en solución, fuera un comportamiento similar a esta línea verde, con un recobro aproximado del 20 al 22%. Pero si se observa, la línea roja es el comportamiento real, lo cual tiene similitud a un empuje hidráulico. ¿Qué se realizó? Bueno, si ya estamos visualizando que el comportamiento no es igual al que dice el informe, comparemos, buscamos en la bibliografía y encontramos que un empuje combinado tiene esta forma, que es muy similar a la que se presenta en el gráfico de Thakur. De igual forma, se calculó el POES por el balance de materiales, obteniendo un factor de 181 millones de barriles. Asimismo, se realizó el gráfico de Campbell, el gráfico de mecanismos de producción y se validó. ¿Para qué se utilizó el gráfico de Campbell? Bueno, como se puede observar acá, inicialmente no actuó en gran medida o no se detectó el empuje hidráulico, pero posterior a ello se empezó a ver un incremento en la pendiente indicando que existía un empuje hidráulico asociado a ese yacimiento. Esto se comprobó con los gráficos de mecanismos donde se tiene empuje hidráulico, compactación de la roca y fluido y gas en solución, indicando que sí había un acuífero presente. ¿Cómo se valida esto? Bueno, tenemos el comportamiento de presiones, donde esta línea roja es el comportamiento simulado si no se tuviese un empuje hidráulico. Y esta línea azul representa el comportamiento simulado con el empuje hidráulico con estas características. Y estos puntos negros de acá es el comportamiento real, donde hay un excelente cotejo entre lo real y lo simulado. Y esto lo podemos corroborar con lo que es el modelo del acuífero. El modelo del acuífero indica que el espesor es de 210 pies, con un radio de 4.662 pies y una relación entre el radio del acuífero y el radio del yacimiento de 4, indicando por la bibliografía de Craft-Hawking que el radio es pequeño. El ángulo de encrochamiento, es decir, de contacto con el yacimiento, es de 331 grados, es decir, que abarca la mayor parte o una gran porción del yacimiento con una permeabilidad de 3.5 milidarcy. Ahora, ¿qué realizamos? Bueno, si ya calculamos por 3 métodos, vamos a realizar el promedio de esos 3 métodos, indicando un petróleo en sitio original de 180 millones. La diferencia con el libro de reservas es significativa, ya que abarca 10.3 millones, lo que representa un 5.7%, y acá se resalta en rojo, está en el límite de lo aceptable. Ahora, si tenemos un factor de recobro final y un factor de recobro actual, podemos sacar la diferencia y determinar cuánto queda remanente en el yacimiento, que son las reservas remanentes, 6.17 millones de barriles para nosotros, y en lo oficial quedan casi 10 millones. ¿Cuál es la diferencia? 3.6, es muy considerable, y con la capacidad de producción actual y en desembolso es muy complejo que se recuperen esos 10 millones tentativos. Incluso los 6.17 millones que nosotros estimamos es bastante complejo que se recuperen si no hay inversión.
Para calcular las reservas de gas, cuando es gas asociado, hay una metodología también muy sencilla, se las muestro acá a pesar de que no sea el punto focal de la presentación, que es simplemente un gráfico. Petróleo acumulado versus gas acumulado, donde si se tiene el punto focal o punto final del NP final, que es lo que se busca, simplemente se extrapola hacia este punto y se calcula el gas producido final o las reservas de gas finales, que serían de 152.000 millones de barriles. Si tenemos esto, vamos a decirles cómo se estimó el factor de recobro. Se utilizaron los gráficos de declinación, al ser el método más sencillo, y se predijo con balance de materiales, bajo las premisas estipuladas anteriormente: tiempos estabilizados de producción, sin optimizaciones en los sistemas, pozos estimulados se descartan, consideraciones con las tasas de gas, la tasa de agua y la relación gas-petróleo, y la condición del pozo, si presentaba alto corte de agua, si tenía una condición mecánica o si estaba arenado. De este estudio, al realizar todo esto, quedaron 15 pozos de 27. Y simplemente realizamos una declinación de tipo probabilística. ¿Por qué? Porque necesitamos considerar no solo un tipo de declinación, sino ciertos escenarios, donde el tipo de distribución para las declinaciones de todos estos 15 pozos fue de tipo Weibull. Y el valor de P50, es decir, el más probable, tuvo una declinación aproximada del 9%, 8.98. ¿Ok? Con esto se procedió a realizar los escenarios, porque una de las premisas de las reservas es definir cómo se van a extraer las mismas. Y para esto se realizó el análisis nodal pozo a pozo, para un caso base, es decir, continuando como se está hasta ahora. ¿Qué ocurriría si se limpia y se libera cierta parte de la arena productora que está obstruida? Bueno, se realizó el análisis nodal. ¿Qué ocurriría si se limpiara, si hiciera una estimulación? Se realizó nuevamente los análisis nodales y se pudieron determinar ciertos escenarios de producción, tanto en producción por día en barriles, como se observa acá, como en producción acumulada, donde el escenario 2 es simplemente con limpieza y el escenario 3 o caso 3 es limpieza, estimulación y rehabilitación y recompletación de pozos que atraviesan ese yacimiento pero no están completados en el mismo, y simplemente se pretende aperturar en esa zona porque en la zona que actualmente están perforados no producen cantidades significativas de ganancia. Asimismo, se hizo el análisis de rentabilidad para cada uno de los escenarios. No es invertir más, no es sacar más, simplemente es ver lo que a mí me favorece. Y en este caso, para el caso 3 es el que me proporciona mayor valor presente neto. Sin embargo, el caso 1 es el que me proporciona mayor eficiencia en la inversión, porque es donde la inversión inicial va a ser mucho menor. ¿Qué se considera en el caso 1? Bueno, simplemente reparación de líneas de flujo que se hayan roto o que estén en muy mal estado. Mientras que en el caso 3 se consideran todos los costos asociados a los trabajos a realizar. Ahora, ¿cómo es el riesgo? El riesgo en el caso 1 es mínimo, mientras que en el caso 3 es máximo. ¿Por qué? Porque simplemente no se conoce a ciencia cierta cuánto será ese ganancial si se estimula un pozo. Podemos decir que va a ser tanto o estimarlo, pero a ciencia cierta no sabemos si se va a pagar o no se va a pagar. Pero eso se puede cuantificar con un riesgo. Y en este caso, desde el punto de vista económico, se realizó con los gráficos de araña. Para este análisis y estos valores hasta el 2026, se realizó todos los cálculos en función de una ganancia por barril de $33, con un costo operativo de $20 y un costo de venta de 53. Y realmente dio bastante aceptable, muy bueno, pero como siempre les he dicho, grandes inversiones representan grandes riesgos y grandes riesgos representan gran volumen de ganancias, es decir, que si aciertan van a tener muy buen recobro. Asimismo, si ya definimos qué es lo que se va a hacer y la empresa indicó por cuál guiarse, que en ese caso fue el valor presente neto, se jerarquizó. ¿Cuáles son los pozos que van a proporcionar mayor ganancia? Y esos son los que deben introducirse a la cesta de pozos inicialmente, teniendo el pozo IPN 1196 como pozo máximo productor con un caudal de 50 barriles. Ahora, ¿cuáles son los pozos que se van a intervenir? Bueno, el 992 y el 1083 para limpieza, plasmados en color amarillo, y el pozo 2547 y 1245 se va a hacer un trabajo de rehabilitación.
¿ok? ¿Cuánto es la inversión total? 2.64 millones. ¿Cuánto es el BPN total? 4.61 millones hasta el 2026. Si ya llegamos a este punto, vamos a finalizar la presentación con las conclusiones, que básicamente cuantificar, diferenciar entre reservas y recursos contingentes es de mucha importancia para las inversiones, para cualquier organización. El análisis geológico es el que me va a definir qué tipo de reservas estoy yo teniendo. Asimismo, una metodología integrada es la manera de estimar con mayor confiabilidad el volumen original en sitio. Y si se presenta alguna desviación, se debe de decir por qué fue. Se debe estudiar cuál fue el problema. Asimismo, se deben evitar todos los errores humanos y ser objetivo en la cuantificación del volumen en sitio, ya que muchas veces las personas se enamoran de un proyecto. ¿Qué es esto? Bueno, el proyecto realmente se ha trabajado fuerte en él y te gusta mucho, y eso quizás inconscientemente te lleva a cometer errores. Colocar quizás tasa de producción máxima en un perfil P90 en vez de un valor más probable, que haga que tu proyecto se vea económicamente rentable. Pero esto es un error y se debe ser muy objetivo en cuanto a la cuantificación y predicción. Asimismo, además de cuantificar el volumen en sitio, se debe planificar cómo se va a extraer y en cuánto tiempo. Por eso es que es muy importante realizar los planes de explotación. Y si ya dimos todas las conclusiones, llegamos al final de la presentación con este pensamiento. Es mejor tener una probabilidad de acierto a estar totalmente equivocado. Muchas gracias. Esto se los dejo porque deben de siempre implementar la mayor cantidad de métodos posible para tener un mayor margen de certeza y evitar la incertidumbre. Acá les dejo las redes de contacto, saipi.ga en Instagram, saipi.ga@gmail.com el correo y los números personales para cualquier asesoría, consultoría, talleres, cursos, entre otros. Y si solicitan la presentación al correo, se les hará llegar en el formato de su preferencia. Muchas gracias de nuevo, agradezco al capítulo SP del Instituto Politécnico Nacional de México por esta oportunidad y nos vemos muy pronto. Feliz día.